durante el cumpleaños de mi sobrina, mi hermano decidió humillarme delante de todos. Se rió y soltó, siempre serás un fracasado, como si fuera una broma más entre copas. Lo dijo sin recordar que yo había costeado prácticamente todo el evento. Así que me levanté de la mesa y me fui, sin pagar la cuenta. Minutos después, mi teléfono empezó a sonar sin parar, 27 llamadas perdidas. Me encontré frente a la casa de mis padres, sosteniendo con una mano una caja de muñecas envuelta en papel brillante y con la otra una bolsa llena de regalos. El porche estaba decorado con globos rosados y un cartel que decía en letras grandes, «Feliz cumpleaños, Princesa Lucía». Desde el patio trasero, se escuchaban risas infantiles. Respiré profundo y toqué el timbre. La puerta se abrió de golpe. Era mi madre, con su cardigan pastel de siempre y ese olor dulce a pastel de vainilla flotando en el aire. Pero su expresión cambió en cuanto me vio. «No deberías estar aquí hoy», dijo, sin rodeos. Me quedé paralizado. Antes de que pudiera decir algo, apareció Javier detrás de ella, cruzado de brazos, con una sonrisa burlona pintada en la cara. «Este no es un lugar para perdedores», dijo, mirándome de arriba abajo. Y remató con un tono sarcástico, «Hermano, ¿venir vestido así? Cringe». Además, Lucía ni siquiera notó que no estabas. ¿Por qué no haces lo que mejor sabes hacer y desapareces antes de dar pena? El comentario fue como una bofetada directa al estómago. Sentí como esa vieja incomodidad volvía a instalarse en mi cuerpo, la misma de siempre, la que sentía cada Navidad, cada cena familiar, cada vez que trataba de encajar. Sentía sus miradas juzgándome, deteniéndose en mi aspecto desaliñado, en mi sudadera arrugada, en mis ojeras, marcas de tantas noches programando frente a una pantalla. Apreté la bolsa con fuerza. Tragué saliva. No dije nada. Pero dentro de mí, algo se quebró, o tal vez, algo finalmente se liberó. Apenas contribuyo. Cringe. A Lucía no le importa. Un recuerdo me golpeó. Apenas 6 meses atrás, Javier apareció en mi apartamento, luciendo desesperado. «Hermano, solo necesito un poco de ayuda con la matrícula de Lucía», dijo con una voz empapada en falsa humildad. «Es solo temporal. Sabes que haría lo mismo por ti». Esa misma noche, le transferí el dinero. Sin preguntas, sin dudarlo. Y ahora yo era un perdedor. Miré a mi padre, que estaba parado detrás de ellos, desviando la mirada como si ni siquiera pudiera encontrarse con la mía. Mi madre se removió incómoda, pero no dijo nada. Como si hubieran ensayado este momento, como si todos hubieran decidido en silencio que yo ya no pertenecía a esa casa. Ya podía escuchar la inevitable excusa de mi madre si la confrontaba. «No se trata del dinero, cariño. Es solo la forma en que te presentas». Claro, porque en su mundo, el éxito no se medía por inteligencia o habilidad. Se medía por trajes de diseñador, autos de lujo y membresías de golf. No por noches en vela depurando código. No por patentes. No por contratos de 6 cifras de Madrid Tagup que nunca exigieron que saliera de mi apartamento. Para ellos, yo seguía siendo el mismo chico torpe y desaliñado que nunca encajó. Algo se retorció en mi pecho. Dolor, ira, incredulidad. Podía sentir las palabras subiendo por mi garganta. Las protestas, la indignación, la exigencia de una explicación. Pero entonces, tan rápido como la rabia apareció, se desvaneció. Exhalé lentamente. «Está bien», dije, dando un paso atrás de la puerta, «si eso es lo que piensan». Me giré, caminé de regreso a mi auto y coloqué los regalos en el asiento del copiloto. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, mis ojos se desviaron hacia la casa, específicamente al patio trasero.
A través de la ventana, vislumbré a Lucía corriendo con su vestido de cumpleaños, riendo mientras jugaba con los otros niños. No tenía idea de lo que estaba sucediendo en la puerta de entrada. Por un instante, casi reconsideré. Pero entonces las palabras de Javier volvieron a sonar en mi cabeza. Esa sonrisa, esa risa. Este no es lugar para perdedores. Apreté la mandíbula y me deslicé en el asiento del conductor. Mis manos se tensaron en el volante mientras una fría certeza se asentaba en mí. Durante años me había convencido de que era parte de esta familia, de que importaba. Pero no era un hermano. No era un hijo. Era un cajero automático con piernas. No hay lugar para perdedores. Bien, veamos cómo les va sin este perdedor financiando sus vidas. No encendí mi teléfono durante 2 días. Necesitaba silencio. Sin mensajes manipuladores de mi madre, sin los típicos hay que dejar esto atrás de mi padre. Y definitivamente sin mensajes burlones y condescendientes de Javier. Quería que se quedaran con su decisión, que sintieran lo que era cuando yo no estaba allí para recoger los pedazos. Pero al tercer día, la curiosidad me venció. Encendí mi teléfono. 27 llamadas perdidas, 15 mensajes de voz, 32 mensajes de texto. Mis labios se curvaron en una sonrisa. Ah, ahí estaba. Deslicé el dedo por la pantalla, revisando los mensajes más destacados. Mamá, no sé por qué estás actuando así. Javier, no lo decía en serio. Llámame. Papá, seamos razonables. ¿Sabes cómo funciona la familia? Javier, hablando en serio. Madura, mamá. Otra vez Lucía ha estado preguntando por ti. Rodé los ojos. Oh, ahora sí recuerda que existo. El último mensaje me llamó la atención. Carla, la esposa de Javier. Lo siento. No estuve de acuerdo con lo que pasó. Llámame cuando puedas. Eso me hizo dudar. Carla siempre había sido callada. Siempre seguía la corriente de Javier. Pero había algo distinto en su mensaje. Sonaba urgente. No tenía ganas de llamar a nadie, pero escribí una yo. ¿Por qué te disculpas? Los 3 puntos de escritura aparecieron de inmediato. Luego su Carla, ¿por qué Javier está perdiendo la cabeza? Fruncí una ceja. Interesante. Yo. Define perdiendo la cabeza. Esta vez, dudó. Luego Carla, estamos con problemas de dinero. Contaba contigo para la fiesta de cumpleaños de Lucía. Ya había gastado mucho más de lo que teníamos porque asumió que tú lo pagarías después. Cuando no lo hiciste, explotó. Está mal. Muy mal. Solté una carcajada sarcástica. Por supuesto que lo hizo. Durante años, había sido la red de seguridad invisible debajo de él. Siempre atrapándolo antes de que tocara el suelo. Esta vez, corté las cuerdas y lo dejé caer. Me recosté en la silla, mirando el recipiente de comida a medio comer sobre mi escritorio al lado. Mi monitor brillaba con una ventana de terminal abierta. Líneas de código en Python corriendo por la pantalla. Estaba depurando algo importante antes de esto. Algo que pagaba mis cuentas. Algo que realmente importaba. Y sin embargo, aquí estaba otra vez, atrapado en las estupideces de mi familia. Una persona normal lo habría dejado pasar. Habría dejado que Javier afrontara las consecuencias de su propia arrogancia. Pero yo no me sentía particularmente misericordioso. Quería verlo. Quería verlo retorcerse. Esa noche, pasé en auto por la casa de mis padres. No para entrar, solo para mirar. Y fue glorioso. Las decoraciones habían desaparecido. Los globos rosados yacían desinflados en la basura.
El cartel brillante de feliz cumpleaños, Princesa Lucía colgaba de un solo lado, medio arrancado por el viento. El auto de Javier aún estaba en la entrada, pero la energía arrogante había desaparecido. En su lugar, vi movimiento detrás de las cortinas. Alguien caminaba de un lado a otro. Bajé un poco la ventana, justo a tiempo para escuchar algo hermoso. La voz de Javier. No me importa, mamá. Lo hace a propósito. Quiere humillarme. Reprimí una carcajada. Oh, amigo, eso lo hiciste tú solito. No pude escuchar la respuesta de mi madre, pero me la imaginé. La misma sobreprotección de siempre. Las mismas excusas delirantes. Javier no es el problema, cariño. El mundo es injusto con él. Sí, claro. Entonces, por el rabillo del ojo, vi a Carla. Estaba sentada en la mesa del comedor, con la cara enterrada en las manos. Incluso desde la distancia, podía notar que ella no solo estaba cansada, estaba harta. Ya había visto esa expresión antes, en mi propio rostro. A mitad de camino a casa, mi teléfono vibró. ¿Carla otra vez? Contesté. Dime. Ella suspiró. Javier está fuera de control. Define fuera de control. Ha estado gritando a tus padres durante horas. Los culpa por no convencerte de arreglar esto. Está furioso porque ahora tiene que vaciló, luego soltó un largo suspiro, como si se preparara para soltar la bomba. Ahora tiene que vender su coche para cubrir la deuda de la fiesta. Parpadeé, luego solté una carcajada. Oh, la ironía. El mismo hermano que se burlaba de mí por conducir un coche usado y práctico, el mismo que decía los hombres de verdad conducen coches de lujo, ahora tenía que vender su símbolo de estatus sobrevalorado porque sobreestimó cuánto podía exprimir de mí. Me recosté en mi silla, sacudiendo la cabeza. Dime que lo grabaste, dije, todavía sonriendo. Debería haberlo hecho, admitió Carla. Te habría encantado. Oh, ya lo estoy disfrutando. Ella guardó silencio por un momento, luego, en voz baja, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Por qué lo aguantaste tanto tiempo? Esa pregunta me dejó helado. Flashback 13 años. Estaba encorvado sobre la antigua computadora de escritorio de la familia, mis dedos volando sobre el teclado. Acababa de terminar mi primer programa, un script simple que resolvía ecuaciones algebraicas. Javier, que entonces tenía 16 años, entró en la habitación, echó un vistazo a la pantalla y soltó una carcajada burlona. ¿En serio pasas tu tiempo libre haciendo esto? Sonreí, emocionado por explicarle. Es un solucionador básico. Introduces una ecuación y Dios mío. Nerd. A nadie le importa. Presionó el botón de apagado del monitor. La pantalla se volvió negra. Me quedé mirando en silencio, aturdido. Mi madre, que pasaba por ahí, se rió entre dientes. Cariño, debería salir más, hacer algo normal por una vez. ¿Normal? Ese fue el primer momento en el que comprendí que, por más inteligente que fuera, a mi familia nunca le importaría. Presente pasé una mano por mi cara, con la pregunta de Carla aún resonando en mi mente. Pensé. Dudé. Pensé que si seguía dando, eventualmente verían mi valor. ¿Qué me tratarían como familia en lugar de un cajero automático? Terminó ella. Exhalé. Sí. Carla inhaló profundamente. Sí. Y de alguna manera, por primera vez, le creí. Miré la carretera frente a mí, mis dedos apretando el volante. Pensé volví a dudar. Pensé que si seguía dando, eventualmente verían mi valor. Que me tratarían como familia en lugar de Carla inhaló bruscamente. Sí. Hubo una pausa. Luego no entiendo. Y de alguna manera,
Por primera vez, le creí. Por primera vez, alguien en esa casa realmente entendía. Esa noche dormí como un rey. A la mañana siguiente, Javier había puesto oficialmente su coche en venta. Mi madre me dejó 3 mensajes de voz más, cada uno oscilando entre "estás lastimando a tu familia". Tu hermano está pasando por un mal momento. Por favor, sé la persona madura. Los borré todos. Para el final de la semana, el coche de Javier se había ido. Para el final del mes, Carla y Lucía también. Resulta que una vez que Javier no pudo seguir explotándome, descargó su frustración en ella. Y Carla no era tan débil como él pensaba. Tomó a Lucía, pidió el divorcio y se mudó con su hermana. El último mensaje que recibí de ella fue: Carla, gracias. ¿Y Javier? Bueno, mamá y papá, por supuesto, lo recibieron de vuelta. Pero con su crédito arruinado y su lujoso estilo de vida desmantelado, ya no era el hijo dorado. Tanto para no hay lugar para perdedores. Me senté en mi apartamento una noche, bebiendo whisky mientras deslizaba el dedo por su recién creada página de GoFundMe. Tiempos difíciles. Solo intentando volver a ponerme de pie. Cualquier ayuda es bienvenida. Exhalé una risa y apagué el teléfono. No hay lugar para perdedores. Parece que por fin descubrió dónde pertenece. La caída de Javier fue deliciosa. Pero lo mejor de todo, aún no lo entendía. Incluso después de vender su coche, regresar a casa de nuestros padres y ver cómo su esposa e hija se alejaban de él, seguía actuando como la víctima. Como si el mundo lo hubiera tratado mal, como si yo lo hubiera tratado mal. Y yo, estaba furioso. Lo supe en el instante en que mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Javier, espero que estés feliz. Arruinaste todo. Sonreí con burla. Bloqueado un minuto. Después mi correo electrónico sonó. Tienes que arreglar esto. Eres un egoísta. Ni siquiera te importa. Lucía. Bloqueado 5 minutos. Después de eso sonó el timbre de mi puerta. Ya sabía quién era. No respondí al principio. Solo lo dejé ahí, hirviendo en su propia miseria, como un vendedor patético que ya sabe que no va a cerrar el trato. Y entonces van. Rodé los ojos. Tranquilo, ya voy. Cuando finalmente abrí la puerta, Javier estaba ahí, desaliñado, sudando más desesperado de lo que jamás lo había visto. ¿Te parece gracioso? Escupió. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Creo que es hilarante. El ojo de Javier se crispó. Te estás divirtiendo con esto, ¿verdad? Oh, más de lo que imaginas. Su mandíbula se tensó. Lucía lloró cuando Carla se la llevó. Eso no te importa. Solté un bufido. Lucía lloró porque su padre es un idiota que arruinó su propia vida. No pongas eso sobre mí. Parpadeé. Luego sonreí. Creo que soy libre. Javier se estremeció solo un poco. Luego su rostro se torció en furia. Eres un egoísta, tonto. Suspiré. ¿Sigues aquí? Javier apretó los puños, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Pero él no era un peleador. Era un hablador, un manipulador, un mendigo. Y ahora mismo, mendigar no estaba funcionando. Esto no ha terminado. Apuntó un dedo hacia mí como un villano barato de película. Le di un asentimiento lento, burlón. Claro, no puedo esperar la segunda parte de tu historia de lástima. Luego, con toda la dignidad de un mapache borracho, Javier se alejó por el pasillo, murmurando insultos entre dientes. Cerré la puerta y exhalé. ¡Qué broma! Pasó una semana, luego 2. Nada de mensajes,
nada de correos electrónicos, nada de visita sorpresa. Por primera vez en años, tenía paz. Hasta que una noche, mi teléfono vibró. Carla. Carla, tienes que ver esto. Adjunto había una captura de pantalla de la última gran idea de Javier, una publicación en Facebook. Larga, dramática, llena de medias verdades y historias tristes sobre cómo algunas personas le dan la espalda a la familia cuando las cosas se ponen difíciles. Los hombres de verdad no abandonan a sus sobrinas solo para probar un punto. Y, por supuesto, la cereza del pastel. No pasa nada. Siempre he sido el fuerte. Saldré adelante solo. Casi me atraganté con mi bebida. ¿El fuerte? ¿El tipo que vivió de mi dinero durante años? ¿El mismo que hizo un berrinche porque dejé de pagar sus cuentas? Oh, esto era demasiado bueno. Crují los nudillos, sonriendo como el villano que él creía que era. Era hora de ponerle fin. No comenté en la publicación. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado público. No, yo quería algo mejor, algo permanente. Así que en su lugar, le envié un yo. Los hombres fuertes no mendigan dinero para el alquiler a sus hermanos menores. Yo. Ni lloriquean cuando tienen que vender su coche. Yo. Ni dejan que su esposa e hija se vayan porque están demasiado ocupados sintiendo lástima por sí mismos. Esperé. Y como era de esperarse, 3 puntos aparecieron, luego desaparecieron, luego aparecieron otra vez, y luego se fueron por completo. Por primera vez en su vida, Javier no tenía nada que decir. Bien. Dejé el teléfono a un lado, me recosté en mi silla y exhalé profundamente. Se acabó. Por primera vez en años, era libre. Y Javier Javier finalmente estaba aprendiendo lo que realmente significaba estar solo. Silencio. Esa fue la mejor parte. Por primera vez en años, no me despertaba. Mensajes pidiendo dinero, correos electrónicos llenos de manipulación emocional, emergencias repentinas en las que esperaban que yo apareciera y arreglara todo. Javier finalmente se había callado. O eso pensé. Exactamente un mes después de que le envié ese último mensaje, mi teléfono sonó. Mi madre. Debí saber que no traía nada bueno. Cariño. Su voz estaba cargada de una calidez forzada. Necesitamos hablar. Suspiré, ya llevándome una mano a la sien. Déjame adivinar. Javier está teniendo problemas y tú quieres que yo lo arregle. Hubo una pausa. No se trata de arreglar, cariño. Se trata de perdón. Dejé escapar una risa seca. Oh, ¿así es como lo llamamos ahora? No seas cruel, espetó ella, perdiendo la paciencia. Vamos a tener una cena familiar este fin de semana. Tu padre y yo creemos que ya es hora de que tú y Javier se sienten como hombres adultos y resuelvan esto. Eché un vistazo a mi calendario. Sábado 7 de la tarde o. Así que hasta escogieron la hora de mi humillación pública. Qué conveniente. Me recosté en mi silla, sonriendo para mis adentros. A ver si entiendo bien. ¿Quieres que me siente frente al mismo hermano que me llamó perdedor y me echó del cumpleaños de Lucía? ¿El mismo tipo que ha hablado mal de mí en internet? ¿El mismo que, déjame adivinar, quiere otro favor, no es así? Insistió ella. Pero había algo en su voz, una vacilación. Y lo supe. Santo cielo. Me detuve a tiempo. Él necesita algo, ¿verdad, mamá? Exhaló con fuerza. Javier solo necesita un poco de ayuda para volver a ponerse de pie. Me eché a reír. Increíble. ¿Qué es esta vez? ¿Otro coche? ¿Un apartamento? Déjame adivinar. Por fin se gastó todo el dinero de GoFundMe. No tienes que ser tan cruel,
espetó. Sonreí. Oh, pero sí tengo que serlo. Está bien, bufó ella. Si necesitas saberlo, Javier ha estado teniendo problemas para encontrar trabajo. Está en una mala situación. Cariño, él se puso en esa situación. Es tu hermano y silencio. Lo dejé estar. Dejé que el peso de mi indiferencia se hundiera en ella. Y luego giré el cuchillo. No te importó cuando él me dejó fuera. Mi voz era fría. Te quedaste ahí y lo dejaste humillarme. No lo detuviste. No dijiste ni una palabra. Eso no es justo. La corté. Y ahora que él está sufriendo, de repente volvemos a ser familia. Otro silencio. Luego, finalmente, ella suspiró. ¿Así que no vas a venir? No, mamá, no voy a ir. Y por primera vez en mi vida, fui yo quien colgó primero. Pensé que ahí acabaría todo. Pensé que mis padres se quedarían molestos, Javier se revolcaría en su propia miseria y yo volvería a disfrutar de mi paz. Pero Javier siempre era tan predecible. Porque ese sábado, exactamente a las 7:42 de la tarde sonó el timbre de mi puerta. Van, van, van. Suspiré. Sabía exactamente quién era. Y ya sabía exactamente cómo iba a ir esto. Javier estaba a punto de suplicar, y yo estaba a punto de disfrutar cada segundo. Revisé por la mirilla. Oh, esto iba a ser divertido. Me tomé mi tiempo para abrir la puerta. ¿Qué esperara? Que se hundiera en su propia frustración. Cuando por fin la abrí de golpe, ahí estaba Javier. Las manos metidas en los bolsillos, los ojos desorbitados, los labios ya fruncidos en alguna excusa mal ensayada. Sonreí con burla. No hubo cena en casa de mamá. Apretó la mandíbula. Déjame entrar. Me apoyé contra el marco de la puerta. ¿Para qué? Sus fosas nasales se ensancharon. Porque necesitamos hablar. Fingí pensarlo 3 sí. No. Empecé a cerrar la puerta, pero él metió el pie entre ella y eso fue un error. De acuerdo dije, empujando la puerta lo suficiente para salir al porche. Di lo que viniste a decir, luego lárgate. Javier exhaló con fuerza. Mira, hombre, sé que hemos tenido nuestras diferencias. Me reí. Oh, ¿así es como lo llamamos ahora? Él me fulminó con la mirada, pero siguió adelante. Solo necesito un poco de ayuda, ¿de acuerdo? Ahí estaba. Crucé los brazos. Déjame adivinar. ¿Dinero? Su ojo tembló. Ese GoFundMe no te dio para mucho. Incliné la cabeza. ¿O mamá y papá finalmente te dijeron que no iban a mantener a su vago de hijo? Basta ya, tío. Explotó, su cara enrojeciéndose. Sonreí. ¿Por qué? ¿Acaso me equivoco? Aspiró aire con fuerza, luego se pasó una mano por la cara. Su voz bajó a un murmullo desesperado. Solo necesito un préstamo, ¿vale? Levanté una ceja. Oh, así que ahora sí soy lo suficientemente bueno como para ayudarte. Javier tragó saliva con dificultad. Yo la cagué. ¿De acuerdo? Lo entiendo. Me pasé de la raya. Lo miré y por un casi le creí. Pero entonces lo vi. El mismo brillo de derecho en sus ojos, la misma expectativa de que cedería, que siempre cedería. Y sonreí. Oh, amigo, dije, dando un paso adelante. Yo no presto dinero. Su rostro cayó. ¿Qué? Me incliné un poco más. Yo doy dinero. Por un breve momento, sus ojos se iluminaron con esperanza. Y entonces lo rematé. Pero solo a las personas que lo merecen. La esperanza murió.
Le di una palmada en el hombro, lo suficientemente fuerte como para hacerlo tambalear. Ya te las arreglarás, campeón. Luego, sin decir una palabra más, me giré y cerré la puerta en su cara. Esa fue la última vez que Javier vino a pedirme ayuda. Una semana después, supe por Carla que finalmente había conseguido un trabajo. No uno bueno, pero un trabajo. Un cheque de pago que no era mío. Y por primera vez, no sentí ira. No sentí rencor. Solo sentí libertad. ¿Por qué? Por primera vez en su vida, Javier tuvo que sostenerse sobre sus propios pies. Y por primera vez en la mía, no tuve ni una sola pizca de arrepentimiento por haberlo dejado caer. 6 meses. Ese fue el tiempo que pasó desde que le cerré la puerta en la cara a Javier, desde que dejé de responder las llamadas manipuladoras de mi madre, desde que finalmente decidí que no era mi responsabilidad arreglar su vida. Y déjame decirte, esos 6 meses fueron puro placer. Nada de peticiones urgentes de dinero, nada de mensajes llenos de derecho, nada de ese trato de cajero automático con patas. Solo silencio. Actualización. Pasaron los días, y aunque aún sentía el alivio de ya no ser el banco personal de mi familia, una pequeña duda empezó a rondar en mi cabeza. Deslicé el dedo por mi teléfono, mirando los mensajes que había ignorado, las manipulaciones de mi madre, los intentos pasivo-agresivos de razonar de mi padre, las rabietas furiosas de Javier. Era predecible, pero algo en mí no se iba. Había sido demasiado duro. No estaba dudando en haberles cortado el grifo. No, eso ya llevaba mucho tiempo pendiente. Pero había ido demasiado lejos al alejarme por completo, al dejar atrás a Lucía. Ese pensamiento pesaba en mi pecho. Siempre me había asegurado de que no le faltara nada, no porque Javier lo pidiera, sino porque ella era solo una niña. No tenía culpa de las acciones de su padre. Y ahora estaba atrapada en el fuego cruzado. Abrí Reddit, dudando solo por un instante antes de escribir mi publicación. ¿Estoy siendo injusto por alejarme de mi hermano y mis padres, aunque eso pueda afectar a mi sobrina? Compartí todo. Los años de ayuda económica que nunca fueron valorados, los gritos, el maltrato emocional, la forma en que me excluyeron en fechas importantes como Navidad. También hablé de la parte difícil, esa duda interna que me cuestiona si, al irme, estoy lastimando a quien no lo merece. ¿Realmente era necesario cortar de raíz? ¿Podía haber puesto límites sin desaparecer del todo? Apreté el botón de publicar y esperé en silencio. Las respuestas no tardaron. No, no eres el malo. Hiciste lo que tenías que hacer. Tu hermano se ganó esa distancia. Tu sobrina tiene otras personas que la aman, no eres su única red de apoyo. Te duele porque eres una buena persona, pero no dejes que esa culpa te arrastre de nuevo a un entorno destructivo. Pero fue un comentario el que realmente me dio una nueva perspectiva. Si de verdad quieres estar para Lucía, hazlo a tu manera. Ábrele una cuenta de ahorros, mándale regalos, escríbele cartas. Pero no permitas que tu hermano te utilice para seguir viviendo a costa tuya. Lo leí varias veces. Tenía lógica. Tenía paz. Por primera vez en días, todo pareció claro. No necesitaba volver al caos para asegurarme de que Lucía estuviera bien. Podía cuidar de ella sin dejarme consumir. Deslicé entre los mensajes sin leer los interminables textos de Javier ni los de mis padres. En cambio, le escribí a una persona de confianza. Quiero apoyar a Lucía, pero no volveré a darle ni un centavo a Javier. Busquemos una forma de ayudarla directamente. Y con eso, encontré mi respuesta. Ahora te pregunto, ¿qué harías tú? ¿Intentarías proteger a alguien inocente sin permitir que te manipulen de nuevo? ¿O te alejarías por completo, dejando que enfrenten las consecuencias de sus actos? Cuéntamelo en los comentarios.